Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos a Israel a Diario. Hoy hacemos un programa especial, una edición especial para hablar sobre la noticia de este fin de semana que ha sacudido a todo Medio Oriente y que está en los titulares de el mundo entero, podríamos decir. Hoy es domingo 29 de septiembre, 26 del mes de Elul, y hablamos, por supuesto, sobre la noticia de que Israel eliminó a quien fue durante más de 30 años el líder de la organización chiita libanesa Hassan Nasrallah. Son muchísimas las reacciones, sobre todo en el Líbano, donde mucha gente todavía está conmocionada, pero también muy enojadas con Irán. Y detrás de todo esto, siempre volvemos a Irán, por eso hoy tenemos el gusto y el honor de contar en nuestro programa con un experto en el tema, Ahmad Rafat, quien es activista de derechos humanos, escritor y periodista iraní. Ahmad, bienvenido a Israel a Diario y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Roxana, para invitarme. Estoy muy contento de estar en tu programa. Gracias. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto. Muchos libaneses piensan que Irán traicionó a Nasrallah, que lo vendió, dicen, en algunos medios decían, entregó su cabeza para poder negociar un nuevo acuerdo nuclear con Estados Unidos. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Puede haber algo de cierto? Puede ser en el sentido que Irán considera Hezbollah como los demás grupos proxies, el Hashd al-Shaabi iraquí o los Houthi yemenitas y grupos más pequeños, como unas cartas para jugar en las mesas internacionales. Claro. Y momento que sea necesario, puedes sacrificar esa carta. Esto lo piensan los iraníes y muchos libaneses y además palestinos de Hamas y Jihad Islámica, una parte de los iraquíes de Hashd al-Shaabi, grupos militares o paramilitares iraquíes. Y en estos últimos meses, después de la muerte, del asesinato del líder de Hamas en Teherán, Ismail Haniyeh, estas voces se sienten siempre con más frecuencia, que Irán no reacciona frente a lo que hace Israel, no ha reaccionado al ataque en Gaza, no ha reaccionado al asesinato de Ismail Haniyeh y no ha reaccionado al asesinato de varios comandantes de Hezbollah, no ha al asesinato de sus comandantes en Ujú. Siria y en Líbano, porque quiere sacrificarlos, porque en ese momento necesitan por cuestiones económicas más que políticas de llegar a unos acuerdos con Occidente en general y sobre todo con la América no para que levante las sanciones, para que esas sanciones no sean aplicadas, que es otra cosa, porque por ejemplo Ah, hay sanciones sobre el petróleo, pero Irán en los últimos meses vende más de 1 millón de barriles de petróleo al día, que no puede, pero nadie lo controla. Por eso quieren llegar a una... Eh, lo, la reacción más dura ha sido de uno de los fundadores de Hezbollah, eh, Sheikh al-Tofeili, que es ujú. fundador y primer secretario general de Hezbollah, que es desde hace muchos años está en contra de la política de Irán, que ha acusado a Ali Khamenei de ser un asesino de los niños de Gaza, de comandantes de Hezbollah y de líderes de Hamas y Hezbollah, y por eso pide que sea ejecutado, pide su condena a muerte. Por lo tanto, esas voces van a crecer en los próximos días. Depende también quién va a sustituir a Hassan Nasrallah a la cumbre de Hezbollah, porque Ahora, hay fracciones distintas en Hezbollah en este momento. ¿y cuáles serían esas opciones? Porque se habla mucho de su primo y yerno de Qasem Soleimani,
Pero ¿qué otras opciones hay? No es yerno, es padre de yerno de Ah, ok, Qasem Soleimani. pariente. Su hijo está casado con Zainab, la hija de Qasem. Esto es bueno, ese señor que su hermano también es representante de Hezbollah en Teherán, es lo que le gustaría más a Irán. Pero hay otros dos candidatos que uno Perdón, no solo, dijimos, hablamos de Hashem Safedine. Hashim Safieddin. Sí, hay otros dos candidatos que uno de ellos es el Yazid, que es presidente de los ¿cómo te digo? Consejo Religioso de Hezbollah, que él ha criticado mucho Irán en los últimos, muy blandamente, pero ha criticado Irán en los últimos meses. El otro es el Naim Qassem, un número dos de Hezbollah oficialmente, aunque no es número dos. Safieddin es mucho más número dos que Ujú, ese señor, pero es sucedido del secretario general de Hassan Nasrallah, Naim Qassem, que es un religioso, pero tiene un pasado de trotskista. De joven era trotskista, antes de volverse al Islam. Son estas tres, pero yo creo que Safieddin es el más probable porque todavía Irán tiene su influencia, bueno, la parte pro-iraní de Hezbollah, completamente pro-iraní, porque son pro-iraníes todos, es todavía mayoría. ujú. Ahora, ¿cómo fueron las reacciones a nivel oficial, pero también a nivel de la gente, del pueblo iraní? Bueno, a nivel oficial, obviamente, condena 5 días de luto nacional declarado por Ali Khamenei, el presidente Pezeshkian, que no sé por qué la prensa occidental lo considera un moderado y un reformista, que no es ni moderado ni reformista, acusado obviamente Estados Unidos de estar detrás del asesinato de Hassan Nasrallah por dar armas a Israel y bombas a Israel, porque bombas utilizadas son de fabricación americana, y ha dicho que no va a cambiar nada, que Irán está detrás. Y así Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, yo creo que la muerte de Hassan Nasrallah ha modificado intentos iraníes de la semana anterior en Nueva York de abrir diálogo no con Occidente. Esto puede en una cierta medida aplazar ese diálogo, que no es el momento, porque yo no creo que nadie en Occidente, sobre todo los americanos, Biden ha dicho que se haya hecho justicia. Por lo tanto, no creo que sea un momento. Irán no puede aceptar porque Hezbollah, a diferencia de los demás grupos del proxy iraníes, no era un proxy, era un grupo iraní. Claro. No hay que olvidar que Hezbollah nació en 1982 en la oficina del embajador iraní en Siria y por lo tanto desde el principio ha sido un grupo no pro-iraní, un grupo iraní pero de ciudadanos libaneses. Mm. Al contrario de Hamas, que nacía, que existía, luego pasó a ser un aliado de Irán, o los Houthi yemenitas que existían, o también, por ejemplo, también para grupos iraquíes fue enviado un grupo del Hezbollah a organizarlas. Y todavía uno de ellos está en Irak y dirige prácticamente el Hashd al-Shaabi. Ujú. Por lo tanto, los libaneses eran distintos. E Irán en este momento se siente un poco que ha perdido la carta más importante en su estrategia regional. Ujú. Y en cuanto a la gente, porque Irán hizo una inversión inmensa en Hezbollah de dinero que no tiene o que no usa para su pueblo. Y ahora supuestamente va a seguir invirtiendo en todo lo que perdió Hezbollah en estas últimas semanas, sobre todo. Sí, mira, yo estuve en el sur del Líbano la última vez después de la guerra de 33 días, entre un año después.
estaba reconstruido gran parte del sur del Líbano un año después con dinero iraní, ingenieros iraní, técnicos iraníes que se trasladaron ahí. De la guerra Irán-Irak ha pasado más de 30 años, todavía grandes ciudades iraníes en el sur del país no han sido completamente reconstruidos 30 años después. Por lo tanto, ¿qué pasa? Antes me preguntaste sobre reacción popular. Yo he visto vídeos, imágenes de la gente que distribuía dulces por la muerte De Nasrallah. Hassan Nasrallah en las calles de varias ciudades de Irán, porque obviamente los iraníes, hay un dicho en Irán que dice, el dinero que hay que gastarse en casa no lo puedes gastar en mezquita. Y por lo tanto, por años Irán ha gastado dinero público en mezquitas libaneses, no da, y la gente en Irán sufriendo de crisis económica, de pobreza. Mira, el 40% de población iraní, país muy rico por petróleo, por gas, por otras minas, país muy rico, 40% son datos oficiales, según economistas más, viven bajo la línea de pobreza. Claro. O sea, se entiende por qué no están contentos con esa política. Sí. Pero ahora la gran pregunta, porque también esta vez en el cuartel general donde estaba Nasrallah y otros libaneses, también había un oficial iraní que es sucesor del que eh, murió en el consulado, en el supuesto consulado de Irán en Siria. En aquel momento cuando se me escapó el nombre de el que era el oficial de enlace, digamos, entre la Guardia Revolucionaria y Hezbollah. En aquel momento, Irán reaccionó con esa noche de ataques masivos contra Israel del 13 al 14 de abril por la muerte de este oficial suyo. Y esta vez también había uno cuyo nombre a mí me resulta imposible de pronunciar, pero que estaba allí y también murió junto a Nasrallah. La gran pregunta es, ¿cómo va a reaccionar Irán contra Israel esta vez? Yo no creo que va a reaccionar más, ni siquiera va a reaccionar como ha hecho en el caso de ataque al presunto consulado iraní en Damasco. Yo también ahora no me acuerdo el nombre del comandante. ¿Vale? Esto sustituía a aquel comandante. Ujú. Eh, yo creo que Irán en ese momento no quiere entrar en una guerra, no digo abierta, pero semiabierta con Israel, por varias razones. Entre las más importantes es que una guerra directa o semidirecta con Israel quiere decir participación de los Estados Unidos, enfrentarse con los Estados Unidos y enfrentarse, aunque quizá no militarmente, pero políticamente, con todos los países europeos. Aparte que Irán en una guerra abierta contra Israel, saben, los militares iraníes lo han dicho en varias reuniones, no abiertas al público, obviamente, pero que sale alguna información, que en una guerra con Israel van a perderlo, porque guerra con Israel no es vía tierra, es guerra aérea, Ujú. guerra de misiles. Y en una guerra de tierra, Irán, que es un país mucho más grande, con unas fuerzas armadas muchas más numerosas, puede tener posibilidad de ganar. Pero una guerra de misiles y de aéreos, no, porque no aviación de Irán es destruida. Tiene, todavía los Phantom que tiene Irán son los que han recibido antes de la Revolución Islámica. Por eso tienen más de 45 años. Y tienen algunos Sukhoi rusos que también son de la época soviética. Uy. Por lo tanto, no tiene una aviación que puede competir con la aviación israelí que ha recibido los nuevos Phantom F-35. No puede. A niveles de los misiles, Irán ha demostrado que, uno, sus misiles no son muy precisas, tienes muchas, pero no son muy precisas.
lo han demostrado. Los utilizados en Ucrania por los rusos y los que ha utilizado Irán contra Israel. Esa En noche. ese bombardeo misiles, digo que 90 y pico por ciento no han sido destruidos antes de llegar y los que han llegado no se sabe dónde han caído porque no han hecho grandes daños. Por lo tanto, en ese tipo de guerra de hoy, Irán va a perder. Por lo tanto, no quiero un enfrentamiento directo. Prefiero un enfrentamiento de las fuerzas proxies con Israel que molesten a Israel y sobre todo que creen daños económicos a Israel, porque los misiles de Hezbollah, yo leía, no sé dónde, cada 40 misiles valen uno de los misiles de defensa israelí como precio. La Por lo famosa tanto, guerra de desgaste. sí, es una cuestión de dejarse. A la final, Hezbollah no pierde mucho. Primero, Hezbollah no perdía a nadie porque los misiles se los da Irán, no lo paga. Pero Israel sí que tiene que gastar dinero. Y Claro. esta guerra, ese aspecto económico de la guerra, está muchas veces, nadie habla de esto, pero en ese campo sí que Irán y sus proxies pueden dañar a Israel. Ujú. ¿Qué se dice, por último, quiero preguntarte, qué se dice sobre esto de que apenas se conoció la noticia, llevaron a Jamenei a un refugio o no sé dónde para protegerlo de un supuesto ataque israelí? Mira, esto sí, también se dice, hay tres lugares donde estaba predispuesto desde hace años para llevarle a Jamenei cuando hay riesgos. También durante las manifestaciones de hace 2 años, los días Mm. muy calientes, lo llevaron de Teherán, lo metieron en uno de estos sitios. Uno está a unos 40 kilómetros de Teherán, otros dos, yo no lo sé por lo menos dónde están. Lo que sí que han hecho, le han quitado a Khamenei su iPad. Que Khamenei tenía siempre un iPad, eso se lo quitaron. No tiene Viper. No, Viper no tenía un iPad, pero iPad se lo quitaron. Y tienen, por ejemplo, sí que los pastaran no están utilizando sus Viper. Los miembros de la Guardia Revolucionaria, o sea, Sí, los pasarán. no Ah, pueden han dejado de utilizar sus Vipers. ujú. El problema es que sí, que tienen miedo y sobre todo después que Netanyahu en Naciones Unidas ha dicho que Israel puede atacar donde quiera en Irán y sabe quién, dónde está en aquel momento. Por lo tanto, esto lo han demostrado, por lo menos en Líbano sí que sabían quién, dónde estaba en aquel momento, muy preciso. Obviamente, en Irán en los últimos años han sido detenidos no solo personas normales con la acusa de ser espías de Israel, sino muchos militares, miembros de Pastarán, jefe de oficina de Israel, de mesa de Israel, de los servicios de las guardias de la revolución, está en la cárcel porque considerado espía de Israel y que tenía que ocuparse para buscar a Al los revés, espías de Israel. claro. Por lo tanto, sí que él ha demostrado Israel con la precisión que ha atacado también Irán contra los encierros nucleares, con las bases nucleares donde hacen los centrífugos y todo eso, De todas maneras, publicando los documentos, kilos y kilos de documentos en papel, no disquetes, en papel a Israel, del archivo eh, nuclear. que tiene personas infiltradas dentro del régimen. Ujú. De todas maneras, entonces, a pesar de todo eso, se puede, o sea, por todo eso se puede decir que Israel recuperó el poder de disuasión del que se habla tanto, porque si esto hubiese pasado después del 7 de octubre, quizás la reacción sería distinta. Sí, yo creo que en ese momento Israel ha demostrado, bueno, Israel, los servicios de información o contrainformación israelí 7 de octubre habían perdido la cara un poco, porque Sí, porque fue un semanas de horror y pruebas una que hacían tragedia. los de Hamas y no se Ujú. enteraron o no quisieron enterarse, no lo sé. Hay ese debate también en Israel que
no se enteraron o no quisieron enterarse porque no le convenía. Pero en este momento ha recuperado. Mossad, Shabak, todo eso han vuelto a ser lo que saben siempre todos y pueden actuar donde quieran, en cualquier lugar. Claro, y ese Y eso mensaje sí llegó que es también un a poder Irán. de disuasión muy fuerte. ¿Cómo? Perdón. Que esto sí que es una fuerza de disuasión muy fuerte. Ujú. Recuperar la imagen, Incluso en Irán. incluso en Irán. Muy bien, Ahmad Rafat, periodista, escritor, activista por los derechos humanos iraní, muchísimas gracias por esta conversación, que es la primera, pero no será la última. Ya te comprometo para que sigamos hablando de todos estos temas. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Igualmente, Shalom. Shalom.